El comandante Jake Morrison estaba de pie junto al gran ventanal, observando las estrellas. El espacio alrededor de la estación Kepler estaba oscuro y silencioso, pero él sabía que eso cambiaría muy pronto. Le temblaban un poco las manos mientras sostenía su taza de café. Había sido el líder de esta estación minera durante 3 años, y había sido el mejor trabajo de su vida hasta hacía 2 semanas. Una estación minera estaba lejos de la Tierra, más lejos de lo que cualquier humano había vivido jamás. Flotaba aquí en el espacio, cerca de una pequeña estrella roja, rodeada de rocas llenas de metales valiosos. 10.000 personas llamaban a este lugar su hogar. Había familias aquí, niños que nunca habían visto la Tierra y ancianos que habían venido para empezar de nuevo. La doctora Lisa Carter entró corriendo a la sala de control principal. Parecía cansada y asustada. Lisa era la persona más inteligente de la estación y había estado trabajando día y noche para comprender las señales que estaban recibiendo desde el espacio profundo. Las señales no eran humanas y no eran amistosas. «Vienen los alienígenas», dijo, con la respiración agitada. «Estarán aquí en 3 días. Acaban de destruir todas las colonias cerca de la estrella próxima. Somos los siguientes en su lista». El capitán Ben Ayes miró la pantalla del ordenador que mostraba las naves alienígenas. Ben estaba a cargo de mantener la seguridad de la estación, pero las cifras en la pantalla le provocaron un nudo en el estómago. Había 12 naves alienígenas gigantes dirigiéndose hacia ellos, cada una más grande que el mayor buque de guerra humano jamás construido. «¿Qué sabemos de estos alienígenas?», preguntó Jake, aunque temía la respuesta. Lisa proyectó su investigación en la pantalla principal. «La gente los llama los devoradores. No solo atacan planetas y estaciones espaciales, lo devoran todo. Desmantelan cada nave, cada edificio, cada persona. Cuando terminan, no queda nada más que el espacio vacío». La ingeniera jefa Amy Walls estaba trabajando en las defensas de la estación, pero parecía preocupada. «Nuestras armas no están hechas para este tipo de combate», dijo. «Tenemos algunos cañones láser para ahuyentar a los piratas, pero estos alienígenas tienen armas que pueden destruir mundos enteros». Jake pensó en la gente que vivía en la estación. Había maestros y médicos, comerciantes y granjeros. Había niños jugando en los parques y parejas de ancianos sentados juntos, mirando las estrellas. La mayoría de ellos nunca había estado en una pelea real en su vida. «¿Y las naves de escape?», preguntó Amy. «¿Podemos sacar a la gente de aquí?». Jake negó con la cabeza. «Las naves de pasajeros son demasiado lentas. Los alienígenas las alcanzarían fácilmente. Enviamos una llamada de auxilio hace 3 días, pero la flota humana más cercana está a semanas de distancia». La sala quedó en completo silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Iban a morir aquí, y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Ben observó los sistemas defensivos alrededor de la estación. Había 6 pequeñas plataformas de armas flotando en el espacio cercano, cada una con unos pocos cañones láser y algunos misiles. Estaban diseñadas para luchar contra piratas y contrabandistas, no contra una fuerza de invasión alienígena. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Jake. 3 días, dijo Lisa. «Quizás menos si aceleran». Jake activó el sistema de comunicación para hablar con todos en la estación. Su voz resonó en cada habitación y pasillo. «Les habla el comandante Morrison, a todos los residentes de la estación Kepler. Hemos recibido noticias de que fuerzas alienígenas hostiles se aproximan a nuestra posición. Todos los civiles deben presentarse en las áreas centrales de seguridad de inmediato. Todo el personal de seguridad debe presentarse en sus puestos. Estamos haciendo todo lo posible para protegerlos». La estación de repente se volvió un hervidero de actividad. La gente corría por los pasillos, algunos cargando maletas, otros llevando niños pequeños. Los equipos de seguridad revisaban las armas y montaban barricadas. Los equipos médicos se preparaban para los heridos. La doctora Carter volvió a su laboratorio para seguir estudiando las señales alienígenas. Cuanto más aprendía, más asustada se sentía. Los alienígenas no eran solo atacantes aleatorios. Eran organizados e inteligentes. Llevaban mucho tiempo moviéndose de estrella en estrella, devorando todo lo que encontraban. Amy trabajó con su equipo de ingeniería para reforzar las defensas de la estación tanto como fuera posible. Desviaron energía extra a los cañones láser y cargaron todos los misiles que tenían. No sería suficiente, pero tenían que intentarlo. Esa noche, Jake caminó por las zonas residenciales de la estación. Vio a familias cenando juntas, quizás por última vez.
Vio a niños jugando, sin comprender el peligro inminente en el que se encontraban. Vio a parejas tomadas de la mano, hablando en voz baja. En el comedor principal, alguien había organizado una reunión comunitaria. Cientos de personas estaban sentadas juntas, discutiendo sobre lo que debían hacer. Algunos querían intentar escapar en las pequeñas naves que tenían. Otros querían quedarse y luchar. Unas pocas personas lloraban, pero la mayoría intentaba mantener la calma. Hemos vivido aquí durante 3 años, dijo un anciano llamado George. Este es nuestro hogar. Si vamos a morir, deberíamos morir protegiéndolo. Una mujer llamada María se levantó. ¿Y los niños? Merecen una oportunidad de vivir. Las naves de escape son demasiado lentas, dijo otro hombre. Los alienígenas los atraparán en el espacio. Al menos aquí tenemos algo de protección. Jake escuchó la discusión durante un rato y luego se levantó para hablar. Hemos enviado una llamada de auxilio, dijo. Quizás alguien venga. Quizás la flota humana llegue a tiempo. Todo lo que podemos hacer es esperar y tener esperanza. Pero en el fondo, Jake sabía que nadie vendría. La flota humana estaba demasiado lejos y, de todos modos, no había suficientes naves para luchar contra los alienígenas. La estación Kepler iba a morir, y todos en ella también iban a morir. A la mañana siguiente, Jake estaba de nuevo junto al ventanal, observando las estrellas. En algún lugar ahí fuera, 12 naves alienígenas gigantes venían a destruir su hogar. En 2 días, llegarían y todo lo que había trabajado para construir desaparecería. Pensó en la Tierra, tan lejana que su sol era solo otra pequeña luz en el cielo. Pensó en su familia en casa, que nunca sabría lo que le había ocurrido. Pensó en todas las personas de la estación que confiaban en él para mantenerlas a salvo. Jake terminó su café y volvió al trabajo. Todavía había mucho que hacer, aunque al final no importara. Tenía que intentar salvar a su gente, incluso si sabía que era imposible. Eso era lo que significaba ser humano. Nunca rendirse, incluso cuando no quedaba ninguna esperanza. Las naves alienígenas salieron del hiperespacio como monstruos de una pesadilla. Jake Morrison observó desde la sala de control cómo el espacio alrededor de la estación Kepler se llenaba de repente con 12 formas masivas. Cada nave alienígena era oscura y retorcida, pareciendo más insectos gigantes que naves espaciales. Tenían largos y afilados brazos que sobresalían de sus costados y puntos brillantes que palpitaban como corazones malignos. «¡Dios mío!», susurró el capitán Ben Ayes, mirando la pantalla táctica. «Son enormes. Cada una es al menos 5 veces más grande que nuestro mayor acorazado». La doctora Lisa Carter intentaba comprender las señales alienígenas con su equipo informático. Los sonidos que provenían de las naves alienígenas eran extraños y musicales, pero le ponían la piel de gallina. «Están hablando entre ellas», dijo, con la voz temblorosa. «Están planeando algo». Las naves alienígenas se movían en una formación perfecta, como si danzaran juntas en el espacio. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Jake nunca había visto nada moverse de forma tan fluida, tan perfectamente coordinada. No eran atacantes aleatorios. Eran profesionales que habían hecho esto muchas veces antes. «Plataformas defensivas. Prepárense para disparar», ordenó en su micrófono. Las 6 pequeñas plataformas de armas alrededor de la estación giraron sus cañones láser hacia la flota alienígena. Era como intentar luchar contra elefantes con pistolas de juguete, pero tenían que intentarlo. De repente, las naves alienígenas liberaron miles de naves más pequeñas que salieron de las grandes como abejas furiosas de una colmena, llenando el espacio alrededor de la estación Kepler con puntos de luz en movimiento. Cada pequeña nave era del tamaño de un caza humano, pero se movían de maneras que desafiaban toda lógica. Podían girar, curvarse y retorcerse sin reducir la velocidad, desafiando todas las leyes de la física que Jake conocía. «Ahí vienen», dijo Amy Walsh desde la estación de ingeniería. Observaba en su pantalla cómo se acercaban las pequeñas naves alienígenas. Tiempo estimado para el contacto, 4 minutos. Jake abrió el sistema de comunicación de toda la estación. Todos los civiles a las áreas del núcleo central de inmediato. Esto no es un simulacro. Sellen todas las compuertas blindadas y prepárense para el ataque. Las plataformas defensivas abrieron fuego primero. 6 haces de luz láser brillantes se extendieron hacia los cazas alienígenas que se acercaban. Por un momento, las armas encontraron sus objetivos. Varias naves alienígenas explotaron en brillantes destellos de luz, y Jake sintió un breve instante de esperanza. La esperanza duró exactamente 14 segundos.
La respuesta alienígena fue rápida y terrible. Haces de energía púrpura salieron disparados de las grandes naves, cada uno tan grueso como un edificio. La primera plataforma defensiva simplemente se desvaneció, convertida en gas caliente en un instante. La segunda plataforma duró lo suficiente para disparar una vez más antes de ser destruida también. En 30 segundos, las 6 plataformas defensivas habían desaparecido, dejando solo nubes expansivas de metal incandescente. «Suban los escudos», ordenó Ben, pero Jake sabía que era inútil. Los escudos de la estación estaban diseñados para detener pequeños meteoritos, no armas que podían destruir edificios enteros. Los cazas alienígenas alcanzaron el casco exterior de la estación y comenzaron a atacar con armas que no producían sonido, pero que sacudían toda la estructura. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar por toda la estación. Luces rojas parpadeaban en cada pasillo mientras las secciones comenzaban a perder aire. «Brecha en el casco en las secciones 12 a 15», informó Amy, sus dedos volando sobre su panel de control. «Los campos de fuerza de emergencia están aguantando, pero no durarán mucho». Jake podía sentir la estación temblando bajo el ataque alienígena. A través del ventanal, podía ver las pequeñas naves alienígenas moviéndose a lo largo del casco exterior como parásitos, cortando el metal con sus armas de energía. Chispas y escombros salían disparados al espacio mientras destrozaban las defensas de la estación. «No están tratando de destruirnos rápidamente», dijo Lisa, estudiando los patrones de ataque alienígenas. «Están siendo cuidadosos. Quieren mantener intacta la mayor parte de la estación». «¿Por qué harían eso?», preguntó Jake. «Porque quieren estudiarnos», respondió Lisa, con el rostro pálido. «Quieren entender todo sobre nosotros antes de consumirnos. Nuestra tecnología, nuestra biología, nuestra cultura, todo». Al principio, los incursores alienígenas atravesaron el casco exterior en la sección 23. Las cámaras de seguridad mostraron criaturas que parecían un cruce entre insectos y arañas, con múltiples brazos y piernas y ojos que parecían brillar en la oscuridad. Se movían por los corredores de la estación con una velocidad y un propósito aterradores. «Equipos de seguridad a la sección 23», ordenó. «Repelan a los incursores». Los guardias de seguridad humanos lucharon con valentía, pero sus armas no eran rival para los invasores alienígenas. Los disparos de las pistolas y rifles láser parecían rebotar en la armadura natural de los alienígenas. Las criaturas se movían tan rápido que los humanos apenas podían verlas, y mucho menos alcanzarlas. «Nos retiramos a la sección 20. Se oyó una voz por la radio. «No podemos detenerlos. Son demasiado rápidos, demasiado fuertes». Más cazas alienígenas estaban abriendo brechas en el casco en otras secciones. Las defensas de la estación se desmoronaban por todas partes a la vez. Jake observó la pantalla táctica mientras las luces rojas de advertencia aparecían por todo el diagrama de la estación. «Los niveles de energía están cayendo», informó Amy. «Si llegan a la sala del reactor, lo perderemos todo». Jake tomó una decisión que sabía que probablemente era inútil, pero tenía que intentarlo. «Todas las áreas civiles, prepárense para sellar las compuertas blindadas. Vamos a intentar contenerlos en las secciones exteriores». Las compuertas blindadas internas de la estación comenzaron a cerrarse de golpe, aislando las áreas exteriores del núcleo central donde la mayoría de los civiles se escondían. Podría darles unos minutos más, pero Jake sabía que no lo salvaría. Los alienígenas avanzaban sistemáticamente por la estación, sección por sección. No tenían prisa. No estaban enfadados. Simplemente estaban haciendo su trabajo, de la misma manera que probablemente lo habían hecho en cientos de otros mundos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Jake. «Quizás una hora antes de que lleguen al núcleo central», respondió Ben. «Quizás menos». Jake pensó en las 10,000 personas acurrucadas en las áreas centrales de la estación, familias abrazándose, niños preguntando a sus padres qué estaba pasando, ancianos que habían vivido largas vidas y ahora se enfrentaban a su fin. «Sigan luchando», dijo por el sistema de comunicación. «No se rindan. La ayuda viene en camino». Pero incluso mientras decía las palabras, Jake sabía que probablemente eran mentiras. No vendría ninguna ayuda. La flota humana estaba demasiado lejos, e incluso si llegaran, no podrían detener el ataque alienígena. Los alienígenas continuaron su metódico avance a través de la estación. Se movían como una plaga, consumiendo todo a su paso.
Los equipos de seguridad luchaban habitación por habitación, pasillo por pasillo, pero estaban siendo empujados constantemente hacia el corredor central. En la enfermería, la enfermera Katie Palmer estaba tratando a los guardias de seguridad heridos cuando escuchó un sonido extraño desde el pasillo exterior. Era un chasquido, un ruido de arañazos, como insectos gigantes caminando sobre metal. Miró la puerta sellada y supo que los alienígenas estaban muy cerca. «Ya casi están aquí», susurró para sí misma y comenzó a prepararse para el final. El oficial jefe de comunicaciones, Danny Rodríguez, había estado escuchando las señales de radio del espacio profundo, esperando oír algo de la flota de rescate humana. En cambio, su equipo captó algo que no tenía ningún sentido. Había una señal que venía del propio hiperespacio, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. «Comandante Morrison, tiene que ver esto ahora mismo», gritó Danny, su voz llena de confusión y miedo. Jake corrió hacia la estación de comunicación. La pantalla del ordenador mostraba un único contacto aproximándose a su posición, pero las cifras eran una locura. El objeto era más pequeño que una de las grandes naves alienígenas, pero emitía más energía que toda la flota alienígena junta. «¿Qué es esa cosa?», preguntó Jake, mirando las lecturas imposibles. «No lo sé», respondió Danny. «Pero se mueve a un 10% de la velocidad de la luz. Eso debería ser imposible. Nada puede moverse tan rápido y mantenerse de una pieza». La doctora Lisa Carter realizó su propio análisis de la misteriosa señal. Sus ordenadores tenían problemas para creer sus propias lecturas. «Los niveles de energía están por las nubes», dijo. «Sea lo que sea, lleva suficiente potencia para destruir un planeta entero». Las naves alienígenas también habían notado el objeto que se acercaba. Jake podía ver en la pantalla táctica que 6 de las 12 grandes naves alienígenas se estaban desviando de la estación para enfrentarse al recién llegado. El tráfico de comunicaciones alienígenas aumentó drásticamente. Sus señales musicales se volvieron más rápidas y urgentes. «Están asustados», dijo Lisa, escuchando las señales alienígenas. «No entiendo su idioma, pero los cambios en el patrón sugieren que están preocupados por algo por primera vez desde que llegaron». Jake sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho, pero tenía miedo de creerlo. La esperanza era peligrosa cuando estabas a punto de morir. «¿Cuánto falta para que esa cosa llegue?» 30 segundos, respondió Danny, observando sus instrumentos. «Y no está desacelerando en absoluto». El capitán Benayes estudiaba la pantalla táctica, tratando de entender qué estaba pasando. «Si esa es una nave humana, ¿de dónde salió? No tenemos nada tan poderoso en toda nuestra flota». De repente, el espacio alrededor de la estación Kepler se llenó de un sonido que no debería haber sido posible. Era el rugido profundo y atronador de motores masivos llevados más allá de sus límites. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, vibrando a través del casco de la estación y hasta los huesos de todos a bordo. «Eso es imposible», dijo Amiguaz desde la estación de ingeniería. «El sonido no puede viajar por el espacio, pero definitivamente estamos oyendo algo». La enfermera Katie Palmer todavía estaba en la enfermería cuando escuchó el sonido. Se había estado preparando para lo peor, pero levantó la vista hacia la pequeña ventana de su habitación. El espacio exterior comenzaba a brillar con una extraña luz azul. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los guardias de seguridad heridos en su camilla. «No lo sé», respondió Katie. Pero estaba empezando a esperar que quizás, solo quizás, fueran a sobrevivir a esto. El espacio frente a la estación Kepler se rasgó de repente como si alguien hubiera abierto un agujero en la propia realidad. Una forma masiva irrumpió a través de la brecha, su casco brillando al rojo vivo por la increíble energía que lo rodeaba. La nave era elegante y de aspecto letal, diseñada para la velocidad y la destrucción. «Dios mío», susurró Jake, mirando al recién llegado. «¿Qué es esa cosa?». La nave no se parecía a nada en las bases de datos humanas. Era larga y estrecha, con curvas suaves que sugerían que podía moverse por el espacio como un tiburón por el agua. A lo largo de su casco, se abrían puertos de armas, revelando hileras de cañones que parecían curvar la luz a su alrededor. «Estoy recibiendo una señal de identificación», dijo Danny, su voz llena de incredulidad. «Dice que es humana. Nombre de la nave, USS Vengeance. Pero no existe tal nave en nuestros registros». La misteriosa nave de guerra terminó de atravesar la brecha en el espacio, su casco todavía irradiando calor como una estrella. Mientras se movía hacia la flota alienígena,
Jake pudo ver que era mucho más pequeña que las grandes naves alienígenas. Pero algo en ella le hizo pensar en un tigre enfrentándose a una manada de elefantes. «Esto es imposible», dijo Ben, mirando la pantalla táctica. «Esa nave se identifica como humana, pero no tenemos la tecnología para construir algo así». Las 6 naves alienígenas que se habían girado para enfrentar al recién llegado comenzaron a cargar sus armas. Energía púrpura comenzó a acumularse a lo largo de sus cascos, preparándose para disparar los mismos terribles rayos que habían destruido las plataformas defensivas. Jake contuvo la respiración, esperando ver la nave humana destruida. El USS Vengeance se movió como si estuviera vivo. Cuando las armas alienígenas dispararon, la nave giró y viró en el espacio de maneras que desafiaban la física. Los rayos de energía púrpura pasaron inofensivamente a su lado, errando por completo su objetivo. «¿Cómo se mueve así?», preguntó Amy, observando la increíble exhibición. «Esas maniobras deberían destrozar la nave». Las propias armas de la nave de guerra humana comenzaron a cargarse. El espacio a su alrededor comenzó a brillar y a curvarse como si la propia realidad estuviera siendo distorsionada. Jake podía ver la energía acumulándose a lo largo del casco de la nave, pero no se parecía a ninguna arma que hubiera visto antes. «Las lecturas de energía se están volviendo locas», informó Lisa. «Sea lo que sea que estén a punto de disparar, está usando más energía de la que toda nuestra estación usa en un año». El Vengeance abrió fuego. Las armas que emergieron de la nave humana estaban más allá de cualquier cosa que Jake hubiera imaginado. No eran láseres, ni misiles, ni proyectiles de plasma. Eran algo que parecía rasgar agujeros en el propio espacio. Donde las armas impactaban, las naves alienígenas no explotaban ni se quemaban. Simplemente dejaban de existir, como si nunca hubieran estado allí. 3 de las gigantescas naves alienígenas se desvanecieron en la primera salva. Simplemente desaparecieron, sin dejar ni siquiera escombros. Las naves alienígenas restantes comenzaron a devolver el fuego con todo lo que tenían, llenando el espacio con suficiente energía para cristalizar un planeta. La nave humana danzaba a través del fuego alienígena como si estuviera jugando. Sus armas seguían disparando, cada disparo eliminando otra pieza de la flota alienígena de la existencia. Jake observaba con asombro cómo la batalla imposible se desarrollaba ante sus ojos. «¿Quiénes son?», susurró, sin esperar realmente una respuesta. Danny estaba monitoreando las comunicaciones de la misteriosa nave. Lo que escuchó le heló la sangre. «Señor, estoy captando comunicaciones internas del Vengeance. El tamaño de la tripulación se registra como de solo 47 personas, para una nave tan grande». A Jake le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿47 personas operando una nave tan poderosa? Eso no es posible. «Hay algo más», continuó Danny, con la voz temblorosa. «Los sistemas informáticos de esa nave no son solo ordenadores. Están integrados con la tripulación de alguna manera. Estoy obteniendo lecturas que no tienen sentido». La verdad comenzaba a clarear para Jake. La humanidad había construido un arma capaz de luchar contra los alienígenas, pero habían pagado un precio terrible para hacerlo. La gente de esa nave todavía era humana, pero también eran algo más y algo menos de lo que la humanidad solía ser. La batalla continuaba rugiendo en el espacio alrededor de la estación. El USS Vengeance estaba ganando, pero Jake ya no estaba seguro de si eso era algo bueno. En lo que sea que la humanidad se hubiera convertido para construir tal arma, era algo que le asustaba casi tanto como los alienígenas. El USS Vengeance se movía por el espacio como una criatura viva cazando su presa. El capitán Rick Varnes estaba en el puente de la extraña nave de guerra, su rostro duro y frío mientras observaba la flota alienígena intentar destruir su nave. El puente estaba a oscuras, excepto por el resplandor azul que provenía de las armas de la nave, y el aire zumbaba con una potencia que le hacía doler los dientes. «Capitán, tenemos 12 naves capitales alienígenas y unas 4.000 naves más pequeñas», informó la teniente comandante Kate Sullivan desde su puesto en la estación de armas. «La estación minera está dañada, pero sigue con vida». Varnes asintió lentamente. El Vengeance era la respuesta de la humanidad a la amenaza alienígena, pero les había costado más de lo que nadie en la Tierra quería admitir. Cuando los primeros informes de los devoradores llegaron a casa, el gobierno había tomado una decisión terrible. Construirían un arma que pudiera igualar a los alienígenas, sin importar lo que costara. «Activen todos los sistemas de armas», ordenó Varnes. «Energía máxima a los cañones cuánticos.
El casco de la nave comenzó a brillar con una luz azul que dolía mirar. Las armas que portaba el Vengeance no eran pistolas o misiles normales. Usaban agujeros negros controlados para arrancar trozos de la propia realidad. Las defensas de la nave podían curvar la gravedad para protegerlos del fuego enemigo. El ingeniero jefe Paul Martínez observaba sus paneles de control con creciente preocupación. «Capitán, estamos operando a 98% de la potencia máxima. Si forzamos mucho más, toda la nave podría estallar». «Entendido», respondió Barnes. «Abran un canal con la estación». En la estación Kepler, la radio del comandante Jake Morrison cobró vida. La voz que llegó era definitivamente humana, pero había algo frío y furioso en ella que le puso la piel de gallina a Jake. «Estación Kepler, aquí el capitán Barnes del USS Vengeance. Recibimos su llamada de auxilio. Ya no se preocupen por los alienígenas». Antes de que Jake pudiera responder, el Vengeance abrió fuego con todo su arsenal. Los cañones cuánticos dispararon haces de espacio distorsionado que consumían todo lo que tocaban. La primera ráfaga alcanzó a 3 naves alienígenas al mismo tiempo y simplemente desaparecieron, no destruidas ni voladas por los aires, sino borradas de la existencia como si nunca hubieran estado allí. Los alienígenas respondieron al fuego de inmediato. Haces de energía púrpura, gruesos como edificios, se lanzaron hacia la nave humana, llevando suficiente potencia para convertir una luna en polvo. Jake estaba seguro de que el Vengeance sería destruido, pero en su lugar ocurrió algo imposible. Las armas alienígenas se curvaron alrededor de la nave humana como el agua fluyendo alrededor de una roca. Los escudos de gravedad del Vengeance atraparon la energía y la redirigieron inofensivamente al espacio. «Devuelvan el fuego con todas las baterías», ordenó Barnes. El espacio alrededor de la estación Kepler se convirtió en un espectáculo de luces de energías imposibles. El Vengeance se retorcía y giraba a través de la formación alienígena. Sus sistemas asistidos por ordenador le permitían moverse de maneras que deberían haber sido imposibles. Cada disparo de los cañones cuánticos eliminaba otra nave alienígena de la realidad. Jake observaba con asombro cómo la única nave de guerra humana destruía sistemáticamente la flota alienígena. Las armas parecían romper las leyes de la física, creando agujeros en el espacio que se tragaban enteras a las naves enemigas. «¿Cómo es esto posible?», susurró la doctora Lisa Carter, su mente científica luchando por comprender lo que estaba viendo. La respuesta vino de una fuente inesperada. Danny Rodríguez había estado escuchando las comunicaciones internas del Vengeance y escuchó algo que lo dejó helado. «Señor, estoy recibiendo informes del sistema del Vengeance. Están usando ordenadores con IA que están conectados directamente a los cerebros de la tripulación y hay algo más. La fuente de energía se registra como una especie de agujero negro controlado». Jake también se sintió mareado. ¿Conectados a sus cerebros? ¿Qué significa eso? «Significa que ya no son completamente humanos», respondió Danny en voz baja. «Se han modificado a sí mismos para operar esa nave». La batalla continuaba a su alrededor. El Vengeance se movía como un compañero de baile mortal, siempre un paso por delante de las armas alienígenas. Sus cañones cuánticos disparaban una y otra vez, cada disparo borrando otra pieza de la flota enemiga. Los alienígenas estaban aprendiendo y adaptándose, tratando de abrumar a la nave humana con su número. Pero no estaba funcionando. El capitán Barnes sentía los sistemas de IA de la nave fluyendo a través de su mente, dándole información más rápido de lo que cualquier cerebro humano podría procesar. Las conexiones neuronales que lo unían a los ordenadores de la nave habían sido dolorosas al principio, pero ahora no podía imaginar luchar sin ellas. «La formación alienígena se está rompiendo», informó Kate. «Están tratando de rodearnos». «Que lo intenten», respondió Barnes. «Patrón de fuego Omega, apunten primero a sus naves de mando». Los sistemas de armas del Vengeance respondieron tanto a sus pensamientos como a sus palabras. La nave se había convertido en una extensión de su cuerpo, y podía sentir cada disparo, cada movimiento, cada sistema funcionando en perfecta armonía. En la estación, la enfermera Katie Palmer estaba tratando los guardias de seguridad heridos cuando miró por la ventana hacia la batalla. La nave humana estaba rodeada de alienígenas, pero se movía entre ellos como un tiburón en un banco de peces. Cada pocos segundos, otra nave alienígena simplemente se desvanecía. «¿Siguen siendo humanos?», preguntó en voz baja a uno de los soldados heridos. El soldado también miró por la ventana. «No lo sé», dijo. «Pero están de nuestro lado». La ingeniera jefa Amy Walsh estudiaba las lecturas de energía de la batalla.
Los niveles de potencia de esa nave son imposibles, le dijo a Jake. Están usando tecnología que no debería existir. Cada disparo de sus armas consume la producción de energía de una pequeña estrella. Jake comenzaba a comprender la terrible verdad. La humanidad había creado un arma que podía salvarlos de los alienígenas, pero habían pagado un precio que podría haberles costado el alma. La tripulación del Vengeance había renunciado a su humanidad para convertirse en otra cosa, algo lo suficientemente poderoso como para luchar contra monstruos. Capitán, transmisión entrante del Vengeance, informó Danny. La voz de Barnes volvió a sonar por los altavoces. Comandante Morrison, nuestros sistemas de armas están funcionando dentro de los parámetros aceptables. La amenaza alienígena será neutralizada en aproximadamente 6 minutos. Jake notó que Barnes hablaba como un ordenador ahora, usando un lenguaje técnico preciso en lugar del habla humana normal. Capitán Barnes, ¿se encuentra bien? ¿Cuántas personas hay en su nave? Hubo una larga pausa antes de que Barnes respondiera. La tripulación se compone de 47 miembros de personal mejorado. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Personal mejorado. A Jake no le gustó cómo sonaba eso. Tenía la sensación de que, cualesquiera que fueran las mejoras que la tripulación había recibido, los habían convertido en algo que ya no era del todo humano. Las últimas naves alienígenas intentaban escapar ahora, pero el Vengeance era demasiado rápido. Las persiguió una por una, sus armas cuánticas alcanzando distancias imposibles para borrarlas de la existencia. Última nave alienígena destruida, informó Kate. Misión cumplida. El espacio alrededor de la estación Kepler quedó repentinamente en silencio. Donde momentos antes había habido una masiva flota alienígena, ahora solo había espacio vacío y las nubes de gas en lenta expansión que era todo lo que quedaba de las naves de los devoradores. El USS Vengeance flotaba inmóvil en el espacio, su casco aún brillando por las increíbles energías que había desatado. Jake miró la nave y se preguntó qué clase de personas había dentro, y si todavía se les podía llamar personas. La humanidad había ganado la batalla, pero Jake comenzaba a sospechar que habían perdido algo aún más importante en el proceso. La última nave alienígena murió en un destello de luz que dolía mirar. El USS Vengeance flotaba silenciosamente en el espacio, su casco un al rojo vivo por las increíbles armas que había disparado. A su alrededor, los trozos de escombros que una vez fueron una poderosa flota alienígena se desplazaban lentamente hacia el exterior, enfriándose en la fría oscuridad del espacio. El capitán Rick Barnes se sentó pesadamente en su silla de mando, sintiendo el peso de lo que habían hecho presionándolo como una montaña. El Vengeance había ganado la batalla, pero la victoria se sentía vacía cuando llegaba a un costo tan terrible. Los sistemas de IA de la nave todavía estaban conectados a su cerebro, suministrándole información, pero deseaba poder desconectarse y sentirse humano de nuevo. Informe de daños, dijo con una voz que sonaba más a máquina que a hombre. La teniente comandante Kate Sullivan revisó sus pantallas. Armas cuánticas a 67% de potencia. La contención del agujero negro es estable. Podemos librar una batalla más como esta antes de tener que volver para reparaciones. En la estación Kepler, los colonos salían lentamente de sus escondites para ver qué había sucedido. El espacio alrededor de su hogar estaba lleno de los restos de las naves que habían venido a destruirlos, pero sus rescatadores los asustaban casi tanto como los alienígenas. El comandante Jake Morrison abrió un canal de comunicación con el Vengeance. Capitán Barnes, no sabemos cómo agradecerle lo que ha hecho. Ha salvado 10,000 vidas hoy. La respuesta de Barnes llegó tras una larga pausa, y cuando habló, su voz era cansada y triste. No nos dé las gracias, comandante, y rece por no tener que convertirse nunca en lo que nos convertimos nosotros. La doctora Lisa Carter había estado estudiando los patrones de energía residuales de la batalla. Lo que encontró hizo que le temblaran las manos mientras escribía su informe. Las armas que usa no solo destruyen cosas, le dijo a Jake. En realidad, eliminan trozos de la realidad. Cada disparo literalmente se comió una pequeña parte del universo. La verdad sobre el Vengeance comenzaba a salir a la luz. El ingeniero jefe Paul Martínez había enviado un informe técnico a la estación, supuestamente para análisis científico. Oculto en los datos había un mensaje que lo explicaba todo, y era más horrible de lo que nadie había imaginado. El USS Vengeance era la respuesta de la humanidad a una amenaza imposible, pero construirlo había requerido sacrificios que empujaban los límites de lo que significaba ser humano.
La tripulación se había sometido a cambios genéticos que los hacían más rápidos e inteligentes que las personas normales, pero también menos humanos en formas difíciles de definir. Los sistemas informáticos de la nave no eran solo máquinas. Estaban conectados directamente a los cerebros de la tripulación, compartiendo pensamientos y recuerdos. La frontera entre humano y máquina se había borrado, creando algo que era a la vez más y menos que cualquiera de los dos. Lo más inquietante de todo es que la fuente de energía de la nave era un agujero negro controlado que se alimentaba de materia exótica robada de otras dimensiones. La energía necesaria para las armas cuánticas significaba que cada disparo consumía literalmente un trozo de la propia realidad. La enfermera Katie Palmer había estado cuidando a los colonos heridos cuando levantó la vista hacia la ventana y vio al Vengeance preparándose para partir. ¿Siguen siendo humanos?, preguntó en voz baja. Era una pregunta que nadie podía responder. Jake caminó por las secciones dañadas de la estación, observando los agujeros que los alienígenas habían abierto en el casco. Los equipos de reparación ya estaban trabajando para arreglar los daños, pero llevaría meses de volver la estación a la normalidad. Algunas cicatrices nunca sanarían. En la plaza central, las familias se reunían con seres queridos que pensaban que nunca volverían a ver. Los niños reían y jugaban, sin comprender lo cerca que habían estado de la muerte. Las parejas de ancianos se sentaban juntas, tomadas de la mano y observando las estrellas, agradecidas por otro día de vida. Pero también había miedo en sus ojos cuando miraban por los visores. El USS Vengeance seguía ahí fuera, un recordatorio de en que se había convertido la humanidad para poder sobrevivir. El capitán Barnes abrió una última comunicación con la estación Kepler. Comandante Morrison preguntó cómo podría pagarnos. Así es como. Recuerden que vinimos cuando llamaron. Recuerden que cuando la humanidad se enfrenta a la extinción, nos convertimos en otra cosa. Nos convertimos en lo que sea necesario para sobrevivir. Jake escuchó las palabras y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Capitán, ¿los volveremos a ver? Esperamos que no, respondió Barnes. Si nos vuelven a ver, significa que algo terrible está sucediendo en algún lugar de la galaxia. El Vengeance comenzó a alejarse de la estación, sus motores creando ese sonido imposible que parecía venir de todas partes a la vez. El casco de la nave comenzó a brillar mientras se preparaba para rasgar otro agujero en el espacio y desaparecer en el hiperespacio. ¿A dónde irán ahora?, preguntó Jake. Donde quiera que se nos necesite, dijo Barnes. Hay otras colonias ahí fuera, otras personas que necesitan protección. Vigilaremos las fronteras de la humanidad, incluso si la humanidad ya no quiere reclamarnos como suyos. El espacio alrededor del Vengeance comenzó a retorcerse y curvarse mientras sus motores de hiperespacio se activaban. La propia realidad parecía estirarse como goma, mientras la nave se preparaba para dejar atrás el espacio normal. Gracias, dijo Jake, sin estar seguro de si las palabras eran suficientes. No nos den las gracias, respondió Barnes. Guárdenos luto. Fuimos humanos una vez y renunciamos a ello para que ustedes pudieran seguir siendo humanos. Recuerden esa lección y recen por no tener que tomarla nunca. El USS Vengeance se desvaneció en el hiperespacio, dejando atrás solo el campo de escombros en lenta expansión y el recuerdo de lo que había hecho. Los colonos de la estación Kepler estaban vivos, pero habían visto el futuro de su especie, y era a la vez magnífico y aterrador. En los días que siguieron, llegaron naves de suministro de las colonias interiores, trayendo comida, medicinas y transporte para aquellos que querían irse. Pero la mayoría de los colonos eligieron quedarse, para reconstruir su hogar y servir como testigos de lo que había sucedido. Jake se encontraba una vez más en la cubierta de observación, mirando las estrellas. En algún lugar ahí fuera, el Vengeance y naves como esa patrullaban la oscuridad, protegiendo a la humanidad de amenazas que los humanos normales ni siquiera podían imaginar. Habían salvado la estación Kepler, pero habían pagado un precio que resonaría a través de la historia. El universo era vasto y lleno de peligros, pero ahora sabía que la humanidad no se iría en silencio hacia la noche. Cuando se viera amenazada, se convertiría en algo terrible y poderoso, algo que podría enfrentar a cualquier enemigo con la misma fuerza. Los alienígenas habían pensado que nadie vendría a salvar la moribunda colonia en la estación Kepler. Estaban equivocados. La humanidad había llegado, trayendo armas que redefinían lo que era posible y desafiaban la propia naturaleza de la realidad. Las estrellas ya no parecían tan distantes, y la oscuridad ya no parecía tan amenazante, pero la luz de la civilización humana también había cambiado, convirtiéndose en algo más duro y frío de lo que había sido antes.
Hackett terminó su café y volvió al trabajo. Había una estación que reconstruir, gente de la que cuidar y una vida que vivir. Pero nunca olvidaría la visión de esa nave imposible ni el conocimiento de que, en algún lugar en la oscuridad, los guardianes de la humanidad estaban observando y esperando. Ya no del todo humanos, pero todavía luchando por todo lo que la humanidad representaba.